Es un gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Comienza el mes de julio, comienza este segundo semestre de 2018. Hay elecciones generales en México y esta es la Conexión Digital Meridiana de Telesur. Bienvenidos, bienvenidas, queremos que siga junto a nosotros. Los mexicanos escogen durante esta jornada presidente para el periodo 2018-2024. Escogen 128 senadores, 500 diputados, 8 gobernadores, 1.596 integrantes de diferentes van a ser escogidos durante esta jornada y 16 alcaldías. Son 89.1 millones de mexicanos los que están acudiendo a las urnas electorales durante esta jornada, que es además una jornada histórica. Hay 1.4 millones de funcionarios operando en 157.000 mesas de votación. Vámonos de inmediato a los portales digitales, más información que se reflejan desde México. Comenzamos. Portal Sin Embargo, si subimos un poco, vamos a ver cómo están titulando desde esta plataforma. Domingo 1, un corte a las 11:45 tiempo local en México. En Tlalnepantla, en el Estado de México, se están entregando boletas marcadas a favor del Partido Revolucionario Institucional, una denuncia ciudadana. Ciudadanos de distintas latitudes de México están reportando durante esta jornada, muy temprano incluso, cerca del mediodía, reportaban durante esta jornada la apertura tardía de casillas, cuando se ha vencido ya el plazo para que los funcionarios las instalen. José Antonio Meade, candidato a la presidencia por la coalición Todos por México, también destaca esta plataforma digital, ha votado durante esta mañana en la Ciudad de México. Hay otra información destacada en este titular de sinembargo.mx. 3 presuntos responsables de delitos electorales, 2 hombres y una mujer, fueron detenidos en Ciudad Juárez, esto es, en el estado de Chihuahua. Otro titular destacado, Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de México, acudió a votar a una casilla ubicada en la Calzada de los Leones, en la delegación Álvaro Obregón, para allí emitir su derecho al sufragio electoral. Hay más información destacada en esta plataforma. La apertura de las casillas en el Estado de México avanza a marchas forzadas cuando ya se tiene una hora de retraso, según indican desde este portal noticioso, sinembargo.mx. Diario Digital, Regeneración México también está haciendo lo propio. Vamos a ver cómo están titulando. Aparece en pantalla AMLO, las siglas de Andrés Manuel López Obrador, primer candidato presidencial que llega a votar. Ha sido así el candidato a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia. Estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, que fue el primero en llegar a las urnas durante este domingo, justo el día donde se llevan a cabo estas elecciones generales en México. López Obrador llegó con 40 minutos de anticipación a las 7:20 tiempo local en México, incluso justo antes de que abrieran las casillas electorales, abrían a las 8 de la mañana tiempo local. Es tal la cantidad de prensa que al candidato de Morena le costaba avanzar la entrada de la casilla en las instalaciones de Conagua en la Ciudad de México. Otros portales, además internacionales, que también le están dando el seguimiento correspondiente a esta jornada en urnas. En México, Me Voy, prensa caribeña, en la mayor de las Antillas, portal Prensa Latina. Comicios mexicanos con récord en costos. Tan solo el proceso electoral para cargos federales, estamos hablando de presidentes, senadores y diputados del Congreso de la Unión, ocupó 9.820 millones de pesos mexicanos, lo que corresponde a más de 500 millones de dólares. Son 89.123.355 mexicanos, de los cuales 12.300.000 resultan jóvenes que por primera vez podrán ejercer
ejercer su derecho al voto. Se instalaron más de 150.000 casillas en los diferentes distritos electorales. Estamos hablando de cerca de 300 distritos electorales en todo el país. Estamos hablando de todo México, con una inversión de cerca de 12.1 millones de pesos, y esta cifra se traduce a más de $600.000. Además, hay más información que hay que tener en cuenta durante esta jornada en urnas, que le estamos haciendo un seguimiento correspondiente desde los diferentes medios digitales. Portal Prensa Latina, reiteramos el titular, aparece en pantalla aún la publicación. En el texto, el Instituto Nacional Electoral de México mandó a imprimir 280 millones de boletas electorales que ocuparon 2.000 toneladas de papel de seguridad a un costo de 120 millones de pesos, lo que corresponde a cerca de $6.300.000. Seguimos con Prensa Latinoamericana, Portal Nodal. Vamos a ver cómo están titulando desde su primera plana. México, hoy el pueblo acude a las urnas en la mega elección. Es lo que están titulando desde esta plataforma digital. Se trata de más de 89 millones de mexicanos y mexicanas que están habilitados para escoger el futuro de este país, para escoger al futuro presidente de las mexicanas y los mexicanos durante esta jornada. Un presidente, además, que posiblemente sea electo por mayoría simple y sin segunda vuelta electoral. El clima del periodo electoral estuvo marcado por la violencia política que amedrentó e hizo declinar unas 1.000 candidaturas. Para que usted tenga en cuenta, cerca de 130 políticos aproximadamente desde el inicio de la precampaña fueron asesinados. Estamos hablando de una precampaña que comenzaba en septiembre del año anterior, y que allí están entonces las cifras rojas. Cerca de 130 políticos que fueron asesinados durante toda esta precampaña y campaña electoral. Y más de 40 personas de estas 130 personas que resultaron asesinadas eran candidatos a cargos de elección popular. Ahora, tenga en cuenta, esta es la elección en la que por primera vez a nivel nacional se contempla la ley de paridad de género. Los candidatos en sus discursos pusieron el foco en la lucha contra la corrupción, una nueva postura diplomática ante Estados Unidos y estrategias para frenar la violencia en todo México. Desde el portal del Instituto Nacional Electoral también revisamos más informaciones, avanzamos. Tienen acá todo este especial que ha preparado la página web del Instituto Nacional Electoral, donde usted inicialmente puede ubicar su casilla de votación, puede consultar la vigencia de la credencial de votación, dónde votar si está fuera de los domicilios. Pues están dispuestas las denominadas casillas especiales para ejercer el derecho al voto. Además, hay una parte donde usted puede consultar los resultados electorales una vez comienzan a ser emitidos en este portal del Instituto Nacional Electoral. Si está en México y aún no conoce a los candidatos y tampoco conoce cómo es el proceso de votación, pues acá está entonces la página oficial del Instituto Nacional Electoral de México, que tiene información fiable, información pertinente, además información oficial sobre lo que se elige, cómo se elige y cómo fue la preparación para todas estas elecciones, con información detallada de los cargos a escoger y los candidatos en la zona del votante. Además, periódicamente reportan sobre el proceso que se desarrolla en todo México. Hay más informaciones, ya me voy en directo hasta México. Pablo Pérez, uno de nuestros corresponsales, tiene la información correspondiente. Bueno, continuamos nuestro recorrido por las casillas. Estoy en pantalla, ya me voy entonces a ver el portal, la página que ha publicado, el mensaje que ha publicado uno de nuestros corresponsales. ¿Tenemos a Pablo Pérez? ¿Tenemos a Pablo Pérez? Pregunto a producción, ¿tenemos a Pablo Pérez? Avanzamos, vamos a ver entonces el reporte en Twitter de Pablo Pérez. Bueno, continuamos nuestro recorrido por las casillas electorales, ya después de saber que por lo menos José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador ya emitieron sus votos en sus casillas correspondientes. Hasta ahora se sabe que la mayoría de las casillas han abierto pues entre 30 minutos y una hora más tarde de lo planeado, a las 8 de la mañana. Parece que la principal problemática fue el conteo de las boletas, así como, bueno, pues la opción de firmarlas por parte
tanto de los representantes de los partidos como de los funcionarios de cada casilla, una medida de seguridad que muchos han dicho es importante, particularmente después de estos eventos en los cuales pues hubo robo de boletas en distintos estados. También hay reportes no confirmados de violencia en algunas casillas al sur de la ciudad, de la delegación, bueno, en Tláhuac particularmente, así como pues intento de compra de votos en Tlatelolco, cerca del centro. Y bueno, seguiremos haciendo actualizaciones y reportando desde aquí, desde la Ciudad de México, en las elecciones 2018, México decide. Pablo, gracias. Esa es una cobertura especial de Telesur. Me voy hasta otro punto de México. Alina Duarte también tiene el reporte correspondiente en redes sociales. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la casilla donde el candidato José Antonio Meade ejerció su voto el día de hoy. El candidato del Partido Revolucionario Institucional se dijo confiado de lo que podría ocurrir el día de hoy al preguntarle a los periodistas sobre si aceptaría los resultados. Recordemos que va en tercer lugar según las encuestas durante todo el periodo preelectoral. Él dijo que tiene confianza en que los resultados le favorecerán. Una vez concluido, una vez emitido su voto, aquí se dirigió a misa, en donde dijo iba a orar por México como cada domingo. Nosotros los mantendremos informados. Hay varios conatos de violencia que ya se está registrando incluso aquí en la Ciudad de México, en algunas de las casillas donde hay bastantes tensiones entre varios de los partidos que están compitiendo en estas elecciones. También es en el estado de Veracruz en donde se ha registrado casillas cerradas, ya que recordemos en días pasados se registró el robo de boletas electorales en este estado. Para más información sigan las pantallas de Telesur. México decide, esa es la etiqueta correspondiente a esta jornada desde Telesur. Me voy hasta otro punto de México. Paula Mónaco Felipe. Estamos en la colonia Romero de Guerreros, en el sur de la capital mexicana. Aquí podemos ver la presencia masiva de ciudadanos en esta mesa. Nos dicen aquí los funcionarios de casilla que en estas primeras 2 horas han votado ya cerca de 150 de los 300 empadronados para votar aquí. Es decir, buena participación. Es algo que está ocurriendo en la Ciudad de México en general, además del retraso. Información en desarrollo, vamos a ver imágenes en vivo a esta hora. Está emitiendo el derecho al voto el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Está en la escuela primaria de Pípila, en la colonia Daniel Garza, eso es en la Ciudad de México. Además, para ejercer su derecho al voto le estaba acompañando su esposa, Angélica Rivera, y también otros integrantes del equipo gubernamental de Enrique Peña Nieto. Acaba entonces de pasar a esta casilla electoral Enrique Peña Nieto en la Ciudad de México, en la escuela primaria en Pípila, en la colonia Daniel Garza, y a esta hora está ya emitiendo el comprobante de votación en las diferentes casillas correspondientes para presidente, para senadores, para diputados y para todos los cargos de elección popular que corresponde a los votantes que hacen lo propio en la Ciudad de México. Hay varios integrantes de la prensa, medios de comunicación, además que están aguardando por una posible declaración del actual presidente de las mexicanas y los mexicanos. Enrique Peña Nieto, reiteramos entonces, ejerce a esta hora en la escuela primaria en Pípila, en la colonia Daniel Garza, en la Ciudad de México, su derecho al voto. 12 del mediodía con 48 minutos, tiempo local. Enrique Peña Nieto llega así luego de transcurrir varias horas de esta jornada electoral que hasta el momento transcurre con algunas denuncias por apertura retardada en diferentes centros de votación. Es lo que han dicho a través de las redes sociales e incluso han dicho a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, algunos votantes en el territorio mexicano. Aguardamos por una posible declaración del ya presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto. Está saludando allá a los seguidores, a los integrantes de la prensa y a todas las personas que están integrando este colegio de votación. Hay varios fotógrafos que están a esta hora entonces aguardando por recibir las declaraciones de Enrique Peña Nieto. Camarógrafos de diferentes medios de comunicación. Veíamos hace algunos segundos en pantalla, mientras ya aparecía, a la primera dama de México, Angélica Rivera, que también está ejerciendo su derecho al voto. Ya se ha perdido prácticamente de vista Enrique Peña Nieto, aparece nuevamente en pantalla, está saludando a los integrantes, delegados del Instituto Nacional Electoral Mexicano, que aguardaron allí desde muy temprano, desde incluso antes de abrir las urnas de los colegios de votación para poder albergar, para poder recibir a toda la cantidad de votantes de esta escuela, una escuela que corresponde a la primaria en Pípila, en la colonia
Daniel Garza de la Ciudad de México. Eran imágenes en vivo que nos estaban llegando justo a esta hora desde la Ciudad de México. Enrique Peña Nieto, presidente saliente, estaba ejerciendo su derecho al voto acompañado además de la primera dama de la República, Angélica Rivera. Guardamos entonces por una posible declaración a la prensa en los próximos segundos por parte del presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto. Avanzamos, me quedo en las redes sociales. Eduardo Martínez, otro de nuestros corresponsales, además información detallada en su cuenta oficial en Twitter. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto poderles acompañar en este contacto. Estamos en el Instituto Nacional Electoral, en este operativo que ha implementado Telesur para dar cobertura a las elecciones generales en México. Pero para hablarnos más de la contienda electoral que el día de hoy se está definiendo, está con nosotros el consejero electoral Jaime Rivera. Consejero, muchas gracias por este tiempo con Telesur. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el sistema electoral para esta jornada del 1 de julio? El país está en paz y la ciudadanía tiene la oportunidad de participar y todos los reportes que tenemos hasta ahora nos revelan que los ciudadanos, las ciudadanas mexicanas están participando. Se ha instalado prácticamente la totalidad de las más de 156,000 casillas aprobadas y por lo tanto los ciudadanos que quieran hacerlo podrán votar en libertad con la seguridad de que sus votos van a ser bien contados y respetados. Consejero, se instalaron en tiempo, informan las casillas. Hay quienes están reportando ya algunas dificultades, sobre todo en las casillas especiales por falta de boletas. A ver, a estas alturas es muy remoto que se hayan agotado las boletas, porque hay 750 boletas en las casillas especiales. Es muy difícil que haya un ritmo de votación tan rápido que las agote. Es muy probable que esos reportes sean falsos. Lo que sí ocurre con las casillas especiales ya en horas avanzadas del día es que esas boletas pueden agotarse porque están concebidas para que los ciudadanos que se encuentren lejos de su domicilio puedan votar en otro lugar. Pero lo recomendable para todos los mexicanos es que voten de preferencia en la casilla que corresponde a su domicilio. En México tenemos un sistema de organización electoral que facilita que todos los ciudadanos voten en la sección que corresponde a su domicilio. Todos los ciudadanos tienen una casilla electoral cercana a su domicilio. Deben aprovecharla en lo posible. Consejero, ¿cómo va a terminar esta contienda electoral? ¿Cómo van a ser los resultados? ¿En qué momento los ciudadanos sabrán quién ganó? A las 6 de la tarde, hora local de cada región, tenemos 3 usos horarios en nuestro país. Se cerrará la votación y a partir de ese momento comenzará el escrutinio de los votos. Esto se hace de una manera muy meticulosa, vigilada por los partidos políticos, con protocolos muy estrictos para registrar, contar bien las boletas, los votos, cancelar las boletas sobrantes, y llenar las actas correspondientes. Esto hace que sea un procedimiento muy seguro, muy transparente, muy vigilado, muy preciso, pero también un poco lento. Por esa razón, el Instituto Nacional Electoral ha tomado las providencias para contar a hora temprana, con un conteo rápido que nos dará resultados emitidos desde las casillas, pero con base en una muestra probabilística nacional que nos permitirá conocer mediante un comité técnico de expertos en estadística, probabilidad y elecciones, hacia las 11 de la noche, contar con una estimación bastante confiable y precisa sobre los resultados de la elección presidencial. Consejero, muchas gracias por este tiempo con Telesur. Y bueno, estas fueron las palabras del consejero Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Regresamos con ustedes. Eduardo, gracias. @EduardoM Telesur, esa es la cuenta oficial en Twitter de Eduardo Martínez, corresponsal en Ciudad de México, y le está haciendo un seguimiento a todo lo que está ocurriendo desde el propio Instituto Nacional Electoral. Me devuelvo a las redes sociales, reacciones muchas en esa plataforma digital, material audiovisual de referencia. Las casillas especiales están llenas. Por ley solo entregan 750 boletas, pero hay más gente formada. Así, la ubicada en la avenida Coyoacán,
1328 en la Ciudad de México. Algunas protestas ciudadanas durante esta jornada de elecciones en México, elecciones generales 2018. Avanzamos, mire, vámonos hasta otra publicación que han hecho desde las redes sociales. Aparece ya en pantalla lo que está publicando Gabo, Elecciones México 2018, la etiqueta, recuerda ir a votar. Casa Blanca, estafa maestra, miles de desaparecidos, Ayotzinapa, Tlahtaya, 14 gobernadores en 5 años acusados de corrupción, etc. Y si no nos alcanza la memoria, tan solo ve a cargar la gasolina. Algunas de las denuncias que están haciendo para recordar todos estos casos en los que se ha culpado el gobierno de Enrique Peña Nieto, este sexenio de Enrique Peña Nieto, de todo lo que ha ocurrido durante su gobierno. Y allí están las opciones para que usted vaya a votar según lo que está publicando este usuario en Twitter, @Gabo. Otra publicación que aparece en pantalla. Un reportero de la televisión chilena pregunta a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de izquierda, integrante del movimiento Morena, sobre las posibilidades de un fraude electoral en Elecciones México 2018. No les va a alcanzar, vamos a ganar, y esto es lo que responde Andrés Manuel López Obrador. Y así será, publica además su usuario en Twitter. Otras plataformas digitales, ya me voy hasta Instagram, también hacen lo propio desde esta red social, material audiovisual de referencia. Acá está parte de lo que ha ocurrido durante estas jornadas en urnas y lo está publicando Tribuna Noticias. Ciudadanos que reclaman a funcionarios de la casilla la desorganización para la apertura de la casilla en la unidad habitacional Loma Bella, eso es en Puebla. Trabajando desde las 5 de la mañana. Próxima publicación, ya aparece en pantalla lo que está publicando Saldro de Paco, postal terminada, llegó el día, salgamos a votar, el voto es libre y secreto. Avanzamos, vamos a ver otras informaciones de inmediato. Y vamos a hablar de Rusia 2018, pero la actualidad informativa nos lleva ahora hasta México. Vámonos a escuchar las declaraciones de Enrique Peña Nieto. Que participan, por el número de observadores que tendrá este proceso, por el número de funcionarios del Instituto Nacional Electoral que también están participando en esta jornada. Ustedes han sido informados ya por parte de la autoridad electoral del desarrollo de este proceso, donde hemos conocido que prácticamente la casi totalidad de las casillas en el país se han instalado. Han conocido también que el proceso transcurre de manera ordenada, pacífica, en un clima de gran armonía social, lo cual yo celebro y aprecio. Y habremos de estar muy atentos al desarrollo de esta jornada electoral. El Gobierno de la República ha puesto toda la disposición con la autoridad electoral a fin de contribuir y garantizar que esta jornada electoral sea una, repito, pacífica, ejemplar y que se traduzca en una fiesta de la democracia. El día de hoy los mexicanos habrán de decidir a sus autoridades, desde el presidente de la República, en varios casos gobernadores, Congreso Federal, congresos locales y alcaldías en varios estados. Estoy convencido que será algo verdaderamente histórico para este país y nos habrá de reafirmar en nuestra vocación democrática. Un logro que los mexicanos hemos logrado construir, especialmente prácticamente a partir de 3 décadas al menos, y creo que se viene consolidando, robusteciendo, y esto es muy positivo. Esta es una jornada en la que muchos jóvenes por primera vez estarán votando. Más de 12 millones de jóvenes por primera vez habrán de votar en esta jornada electoral. Ya me da mucho gusto que me acompañe mi familia. Solo para recordar, hace 6 años, justamente en un día como hoy, que estábamos en el proceso electoral de entonces, solo pudimos votar mi esposa y yo, porque éramos los únicos que teníamos la mayoría de edad. Y en hoy, a 6 años de distancia, pues prácticamente 5 de nuestros 6 hijos están ya ejerciendo su derecho al voto
ya algunos lo habían ejercido con anterioridad, pero hoy 2 de ellas por lo menos están por primera vez votando. Entonces creo que es una evidencia de cómo un número importante de jóvenes por primera vez están participando en este proceso democrático y contribuyendo realmente a cuidar esta cultura democrática de nuestro país. Hago votos porque la jornada transcurra y siga transcurriendo en un clima de civilidad, de armonía, de orden, y lo que resulte de todo este proceso electoral sea para bien de México. Que tengan muy buen día, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Allí entonces la declaración. Hace segundos hablaba la República y sigue hablando a esta hora Enrique Peña Nieto. Seguimos escuchando. Lo he dicho siempre, el presidente de la República y su gobierno será absolutamente respetuoso y dará respaldo a las autoridades que resulten electas en esta jornada electoral. Muchas gracias. Declaración del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Decía, hago votos porque la jornada transcurra en orden y lo que resulte sea beneficioso para los mexicanos y las mexicanas. Imágenes en vivo que nos llegan a esta hora desde la Ciudad de México, en la escuela primaria Pípila, en la colonia Daniel Garza, en la Ciudad de México. Acaba de ejercer Enrique Peña Nieto su derecho al voto. Está acompañado de su esposa Angélica Rivera, parte de su familia, sus hijos e integrantes incluso del equipo de gobierno que le han acompañado, muchos de ellos, por esos 6 años, por el sexenio de Enrique Peña Nieto, todos los años que ha llevado en el poder, justo durante esta jornada donde transcurren esas elecciones generales 2018, donde están escogiendo además a quién será la persona que vaya a reemplazar a Enrique Peña Nieto durante los próximos 6 años en el gobierno para los mexicanos y las mexicanas. Vámonos de inmediato con imágenes de referencia de lo que puede ser y lo que ha sido ya esta jornada de Mundial de Fútbol. En solo segundos ya comienza el partido entre Croacia y Dinamarca, partido correspondiente a los octavos de final de este Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Imágenes de referencia y con ellas despedimos. Hasta la próxima y que tenga buen domingo.